Queremos hablar hoy un poco de los avances en electrofisiología. Para quienes quieran ampliar un poco más la información al respecto, hay una publicación en el JACC de este mes, de los últimos 15 días, un recibido para publicación, ni siquiera está en publicación, donde se revisan gran parte de estos temas de qué hay de nuevo en electrofisiología en este año. Todos los años tenemos cambios importantes en el área de electrofisiología. Este año las áreas de interés siguen siendo fundamentalmente la parte de fibrilación auricular, un énfasis muy importante en la anticoagulación y en la aparición de nuevos anticoagulantes, una tendencia que venimos en el mundo más o menos desde los últimos 4 años, donde ha habido un cambio en la forma de hacer anticoagulación y en las expectativas de anticoagulación de los pacientes. Han aparecido una nueva guía de estimulación cardíaca. De hecho hay 2 guías, una guía de recomendación de la Sociedad Americana, del American Heart, bastante compleja de entender y bastante difícil, una guía europea que aparece más o menos hacia el mes de agosto, donde se integran nuevos conceptos que me parece interesante que revisemos. Lo otro que es muy importante es la aparición de nuevas tecnologías integradas a la electrofisiología, especialmente imágenes de resonancia magnética como guía y elemento fundamental dentro de la estructuración de las estrategias de ablación de los pacientes, cambios en la forma de hacer ablación de fibrilación ventricular, aparición de nuevas técnicas, aparición de nuevos elementos y finalmente modificación del sustrato arrítmico en taquicardia ventricular como una opción terapéutica para pacientes bastante complejos que antes se consideraban casi sin ninguna oportunidad. ¿Por qué es importante hablar de anticoagulación en fibrilación auricular? Esto no es nuevo, esto es una metaanálisis, un análisis del grupo de LIP, que probablemente es la gente que más publica en el mundo acerca de anticoagulación y de nuevos anticoagulantes, donde se compara el efecto global de los nuevos anticoagulantes contra la warfarina. Y definitivamente vemos que a pesar de que la warfarina sigue siendo una forma importante y útil de cuidado de los pacientes, pues en general todos estos medicamentos muestran tasas menores de ACV y sobre todo una reducción significativa de la mayor complicación de la anticoagulación, que es la tasa de sangrado intracraneal. Eso ha hecho que el perfil de manejo de los pacientes haya cambiado, como muestra estos datos del registro danés de uso de dabigatran específicamente, donde vemos que en los últimos años, desde que aparece el dabigatran, más o menos esto es hacia el mes de agosto del año 2009 con el lanzamiento del Relay en el Congreso Europeo, se ha mantenido más o menos estable la formulación de ambos medicamentos y más o menos hacia el año 2011 ya se ve un importante aumento de el uso de dabigatran frente a la warfarina, que más o menos se mantiene en el mismo grupo de pacientes, fundamentalmente aquellos que no reciben dabigatran, y vemos cómo hacia esta misma época hay un gran pico en el cambio del esquema terapéutico. Muchos pacientes pasan de warfarina a dabigatran inicialmente por dificultades en el manejo y luego se estabilizan las curvas como vemos allí. A partir de estos hallazgos y esta información, la Sociedad Europea de Cardiología trata de organizar un poco toda la información que ha aparecido de nuevos anticoagulantes en los últimos 4 años. Y aparece esta guía que es bastante interesante. En el mes de julio vemos a todos los autores, el doctor Kahn, el doctor Heidbuckel, que es el líder, el doctor Paulus Kirchhoff, que han trabajado en el área de anticoagulación. ¿Qué vamos a resaltar de esta guía? No vamos a revisar toda la guía, que es bastante extensa, sino que hay algunos puntos que vale la pena resaltar. El primer punto, que es muy importante, es cómo iniciar la terapia. Ellos ya más o menos establecen unos parámetros para iniciación de la terapia, donde uno indica la anticoagulación, define el tipo de anticoagulante basado en algunas características personales, y cabe anotar de que no todos los nuevos anticoagulantes son iguales. Eso es como los antihipertensivos, no todos los antihipertensivos son iguales, existe prácticamente un tipo de terapia dependiendo de mi paciente, y eso es una cosa importante que yo tengo que definir cuando estoy frente al paciente. Provee educación
igual que los anticoagulantes como cumarínicos, hay que proveer información al paciente, educación de cómo tomarlo, qué interacciones puede tener, qué hacer en caso de una emergencia, qué hacer en caso de que olvide una dosis. Tomar algunos exámenes de base, sabemos que no necesitan pruebas de seguimiento, pero hay cosas que son muy importantes tener de base, como es una hemoglobina de referencia, saber si el paciente tiene una anemia de base antes de empezar terapia, saber cómo está su función renal y su función hepática, específicamente función hepática es muy importante con el uso de apixaban. Utilizar las cartas de anticoagulación, es una estrategia de identificación, un carnet de los pacientes y además se fija allí los valores y las referencias del seguimiento y coordinar con las clínicas de anticoagulación, que ahora sí ya no son clínicas de INR, sino verdaderas clínicas de anticoagulación, las estrategias de manejo de los pacientes. Debe uno volver a citar a los pacientes, volver a hacer exámenes de control y evaluar fundamentalmente cumplimiento, eventos embólicos, sangrado, otros efectos y medicación concomitante. Para siempre estar pendiente y citar a estos pacientes. No es que yo le formulo un anticoagulante de nueva generación y se quedó con la misma dosis y el mismo medicamento por los siguientes 30 años. No, yo tengo que periódicamente vigilar cómo está la función renal de estos pacientes, si hay evidencia de sangrado, si hay algún efecto adverso que pueda ser modificado por el tratamiento. También es importante esta guía, no voy a detenerme mucho, pero establece unas recomendaciones de uso e interacciones farmacológicas. Con muchos de los medicamentos habituales, estos medicamentos en general tienen mucho mejor perfil farmacológico, pero algunos medicamentos están contraindicados en su combinación, específicamente el uso de medicación antirretroviral en HIV, los azoles de alta potencia y siempre recordar algunos medicamentos herbales, especialmente la hierba de San Juan que tanto usa la gente y el ginkgo biloba, como medicamentos que pueden ser potencialmente peligrosos. También establece esta guía una estrategia de manejo del sangrado, que es uno de los grandes puntos de discusión en el uso de nuevos anticoagulantes. Creo que es el momento de romper el mito del antídoto, que creo yo que es más un mito que una realidad, dado que la mayor parte de los medicamentos que nosotros usamos no tienen antídotos específicos, incluido ninguno de los antiagregantes, pero el hecho de que no tengan antídoto estos medicamentos no quiere decir que no existan medidas terapéuticas para manejar sus complicaciones. Cuando tienen un sangrado ligero, por ejemplo una epistaxis, un sangrado dental, pues descontinuar la dosis y reconsiderar la medicación concomitante, la dosis concomitante o evaluar un posible foco de sangrado. Si uno tiene un sangrado mayor, pues compresión mecánica, hemostasis quirúrgica como en cualquier sangrado, sustitución de glóbulos rojos si es necesario, reemplazo de fluidos. Hasta aquí no hemos hecho nada diferente de lo que uno hace con cualquier paciente que está sangrando y que tome o no tome anticoagulantes o antiagregantes. Y específicamente para dabigatran, evaluar la diuresis y considerar hemodiálisis. Siempre que uno tenga un sangrado con nuevos anticoagulantes, la pregunta es ¿cómo está la función renal de mi paciente? Porque la primera causa de sangrado, y ya se sabe en todo este grupo de pacientes, son deterioros agudos de la función renal. Y si es un sangrado mayor que amenaza la vida, pues hay algunas estrategias, específicamente FEIBA o Novoseven, como algunas estrategias útiles para el manejo. Igualmente, esta guía, y es otro punto importante, responde una de las preguntas habituales de los médicos, que es ¿qué hacer con el paciente que va para un procedimiento? Y se establecen que algunos procedimientos menores no requieren realmente la suspensión de la medicación. Para intervenciones moderadas, la suspensión por 24 a 48 horas y las intervenciones con alto riesgo de sangrado, pues por periodos mayores dependiendo de la función renal. También aparece este año un estudio que es muy interesante y que nos ha mejorado fundamentalmente la seguridad en el uso de terapias combinadas con pacientes.
Muchos de los pacientes que tienen fibrilación auricular tienen enfermedad aterosclerótica cardíaca y van a requerir en algún momento intervencionismo cardiovascular. Eso implica la necesidad de usar terapias combinadas antiplaquetarias y anticoagulantes, con el aumento del riesgo de sangrado. Había algunos estudios previos, especialmente el grupo español, que había trabajado en terapia triple, usando warfarina, clopidogrel, aspirina, con un aumento del riesgo de sangrado, pero la protección, y aparece este estudio, que es un estudio holandés, aparece realmente el año pasado, a finales del año, y publicado en febrero de este año, que es el estudio WOEST. ¿Qué es más o menos el estudio? El estudio consiste en un estudio abierto de un total de 570 pacientes donde se aleatorizaron a terapia doble con clopidogrel, warfarina versus una terapia triple con asa, clopidogrel, warfarina. Ellos deseaban evaluar dos componentes. El primer componente que deseaban evaluar era complicaciones hemorrágicas y el segundo era complicaciones de embolismo y de trombosis de stents. 297, 79 y 284 incluidos al final, la mayor parte de los pacientes anticoagulados por fibrilación auricular, algunos por válvulas mecánicas y otras indicaciones, un número importante. Síndrome coronario agudo, pocos, realmente la mayor parte de los pacientes eran pacientes que iban a ser sometidos a un stent electivo, como sucede en la mayor parte de los stent intervenidos en el mundo, y el porcentaje de falla cardíaca pequeño. En general, ¿qué muestra el WOEST? Una disminución marcada y significativa del riesgo de sangrado en ambos grupos en el seguimiento a un año, 20% contra 44%, pero más interesante aún, el riesgo de complicaciones de muerte, infarto, stroke, necesidad de revascularización o trombosis del stent es menor en el grupo de doble terapia que triple terapia. En general, actualmente se recomienda preferir doble terapia a triple terapia y existen estudios en curso directos para el uso de nuevos anticoagulantes. Hasta el momento de nuevos anticoagulantes lo único que hay es su análisis específicamente del Relay con dosis de 110 más terapia combinada, pero todavía no hay una evidencia fuerte que nos indique qué hacer. Este es el tercer estudio importante, aparece en agosto de este año, el Congreso Europeo de Cardiología, y es el uso de dabigatran contra warfarina en pacientes con válvulas mecánicas. Este es el siguiente paso en anticoagulación, más o menos quienes han visto este tema sistemáticamente siempre se comienza por profilaxis cadera-rodilla, luego se pasa a tromboembolismo, luego fibrilación auricular, y el top de la anticoagulación se llama válvulas mecánicas. Este estudio desarrollado, el Realign, desarrollado por el mismo grupo que desarrolló el Relay, con dosis altas, realmente dosis importantes de dabigatran, guiadas por niveles plasmáticos. ¿Qué ha mostrado? Ha mostrado que fundamentalmente el riesgo de sangrado con dosis altas de dabigatran es mayor, pero la protección no es mejor que warfarina. En conclusión, hasta el momento el uso de nuevos anticoagulantes está proscrito en pacientes con válvulas mecánicas, diferente de pacientes con válvulas biológicas, y por tanto hasta el momento pacientes con válvulas mecánicas deben seguir siendo tratados con warfarina convencional. Aparece también, así como aparecen las válvulas de implantación del TAVI, aparecen dispositivos de cierre de orejuela. Todos sabemos que más o menos el 80% de los émbolos cardíacos en fibrilación auricular se originan en la orejuela. Y sabemos también que un porcentaje importante de pacientes no pueden recibir anticoagulación, ya sea porque tienen una contraindicación formal o porque han tenido sangrados que limitan el uso de la terapia. Hay varios dispositivos, estos son dos de los más usados de uso endovascular. El primero de todos, de Boston Scientific, el Watchman, que se pone a través de una punción transeptal y se libera esta canastilla en la orejuela. Esto posteriormente se endoteliza, y queda excluida la orejuela. El segundo dispositivo es el dispositivo de Amplatzer de St. Jude Medical, una doble campana que también hace más o menos lo mismo. Aparecen en este año dos estudios muy interesantes. Todavía
y es importante saberlo, el papel de estos dispositivos no está claro. Actualmente se reservan para pacientes que no pueden recibir terapia anticoagulante por complicaciones, pero realmente el papel de esta terapia no está integrado en forma completa. Ni siquiera las formas de prevención embólica posterior están definidas completamente y hay 20.000 esquemas posibles, por eso no los voy a mencionar. Este estudio, que es fundamentalmente hecho con Amplatzer en pacientes que no podían ser anticoagulados y que tenían riesgo embólico alto, fundamentalmente por antecedentes de sangrado intracraneano, sangrado digestivo o hematomas espontáneos con el uso de warfarina. ¿Qué hicieron ellos? A este grupo de pacientes se le implantaron Amplatzer de este tipo y se evaluó qué pasaba. Esto es el riesgo esperado de eventos basado en el chat. Es el estudio clásico de Washman, el PROTECT-AF, el de cierre de orejuela con dispositivo Washman. Aparece en el 2013 la extensión del estudio, ya había aparecido un seguimiento a 1 año. Esta es la extensión a 2.3 años y fundamentalmente lo que muestra es que el riesgo embólico y la eficacia es igual a usar warfarina a dosis ajustadas y la mortalidad es prácticamente igual sin los efectos adversos que tiene la warfarina. El segundo ítem que habíamos hablado era el punto de terapia de estimulación cardíaca, fundamentalmente resincronización, la guía europea de este año. No voy a mencionar cosas muy importantes, resaltar que ponen de relieve el tipo de estrategia de diagnóstico en bradicardia dependiendo de la frecuencia de eventos que tiene el paciente, y esto es importante porque diariamente recibimos pacientes con Holter para evaluar eventos que suceden una vez cada 6 meses, lo cual significa que la posibilidad de rendimiento del examen es muy baja y que existen otras posibilidades como loop recorder implantable o los Holter extendidos como estrategias para prevención del riesgo, para evaluación del riesgo de estos pacientes. Igualmente establece de una forma más o menos ordenada y muy sencilla cuáles son las indicaciones de marcapaso de los pacientes, fundamentalmente bradicardia asintomática y algunos pacientes asintomáticos con bloqueos avanzados, y en pacientes con bradicardia intermitente documentada también establece su manejo. Igualmente, un punto importante, pacientes con bloqueo de rama izquierda o derecha, QRS ancho, y síncope, pacientes con fracción de eyección menores del 35% por definición, son candidatos a dispositivos para prevención primaria. Y para pacientes con función ventricular superior, pues hay un algoritmo de estudios para evaluar apropiada terapia dependiendo del tipo de lesión. Estos son los estudios, una revisión de los estudios de resincronización cardíaca hasta el presente. En general, ya sabemos que la resincronización cardíaca sirve, es útil, es una estrategia fundamentalmente apropiada dentro del contexto del manejo integral de falla cardíaca y específicamente en pacientes con función ventricular deteriorada y QRS ancho. Esta guía también establece, y es importante, cuáles son los pacientes que más se benefician, no queriendo decir que algunos pacientes que están en este grupo no se puedan beneficiar de la terapia, sino que le dice que si uno tiene un paciente con un QRS muy ancho, que es una mujer o que es una cardiopatía no isquémica, pues uno va a esperar que la respuesta sea mayor y uno debería hacer aún mayor esfuerzo para intentar la resincronización. Claramente en pacientes con bloqueo de rama izquierda, QRS más de 120 milisegundos, es una indicación 1A y es casi pecado no ponérselo. Para pacientes con bloqueo de rama derecha o no bloqueo de rama izquierda, pues es una recomendación 2A, pero sigue teniendo fuerza como una estrategia de manejo. Y definitivamente en pacientes de QRS estrecho, los estudios mostrados este año evidencian que su utilidad no es clara. También es importante de esta guía, la estrategia de manejo en pacientes con fibrilación auricular y falla cardíaca, pacientes con QRS con frecuencia cardíaca no controlable, pacientes con taquicardiomiopatia o sospecha de empeoramiento. Definitivamente la ablación del nodo AV y un resincronizador es una terapia ideal. En pacientes con QRS ancho, implante de resincronizador, y si uno no logra el control de la frecuencia o una adecuada terapia, pues ablación del nodo AV
y con QRS estrechos. Si el control de la frecuencia es adecuado, no hay que hacer nada, pero si es inadecuado, la ablación del nodo AB como estrategia terapéutica es muy útil. Definitivamente este es otro punto importante. Pacientes con disfunción ventricular y necesidad de estimulación ventricular, ¿qué hacer? Y en general, basados en estos estudios y en calidad de vida, lo mejor para hacer con los pacientes que tienen disfunción ventricular y necesitan estimulación es intentar un resincronizador frente a un marcapaso convencional, dado que disminuye síntomas y disminuye remodelación. La siguiente pregunta importante, si uno tiene favorecer un desfibrilador con resincro o un resincro solo, pues hay algunas recomendaciones fundamentalmente basado en calidad de vida del paciente y comorbilidades. Entre más enfermedad tenga, preferible solamente un resincronizador, entre más sano y joven sea la terapia combinada. Y un punto importante y final de esta guía, que es si necesitamos resonancia magnética en los pacientes, pues establece algunos algoritmos de manejo, siempre teniendo en cuenta 3 preguntas. La primera pregunta que uno se debe hacer es si la resonancia es indispensable para cambiar una conducta terapéutica en un paciente. La segunda pregunta que es importante es cuánto tiempo tiene el dispositivo, y la tercera pregunta es dónde la voy a hacer, porque tengo que tener facilidades de hacer todos estos algoritmos y manejo por electrofisiología para poder hacerlo. Finalmente voy a hablar 3 palabras de nuevos desarrollos. En ablación aparece crioablación como una terapia posible y útil en fibrilación auricular, disminuyendo algunos de los riesgos. El uso de múltiples terapias en CARTO3, el uso de contact force, o sea, la evaluación del contacto para determinar la ablación, el uso de técnicas como esta de diagnóstico no invasivo con gridas para establecer dónde están los circuitos de taquicardia de los pacientes y poder ablacionarlos, en este caso un flúter, y vemos ahí los colores, como dando vueltas el flúter típico alrededor del istmo para establecer dónde tengo que ir a hacer mi ablación. También estas técnicas no invasivas útiles, en este caso en fibrilación ventricular, un paciente donde se ven rotores dando vueltas por el corazón mientras el paciente fibrila y podemos establecer los puntos de esos rotores para intentar una ablación efectiva. La integración con imágenes de resonancia magnética, esto es una resonancia magnética donde se ve una cicatriz endomiocárdica de este paciente y cómo eso correlaciona con una zona de ablación que yo puedo determinar y puedo establecer cómo en esa zona donde hay canales eléctricos puedo ablacionarlo para tener éxito. Igualmente estas técnicas, esto es un estudio desarrollado en Barcelona con resonancia de alta resolución, donde yo puedo coger el corazón y dividirlo en capas en la resonancia y puedo hacer una reconstrucción tridimensional de las cicatrices en isquemia, por ejemplo. En este caso veo una cicatriz en esta zona, lo morado es tejido viable, sano. Lo que ustedes ven rojo son áreas de mayor cicatriz y los amarillo son zonas de conducción lenta porque están afectadas. Vemos cómo esto se correlaciona perfectamente con las imágenes de tridimensionales de Carto y cómo yo puedo establecer, combinando ambas técnicas, cuáles son los canales o las zonas de ablación. ¿Yo qué debería hacer? Cerrar esta zona para evitar que por aquí pase la taquicardia, que es lo que se ve en estos puntos del mapeo de las imágenes adicionales. En técnicas de fibrilación auricular, también combinado con lo anterior, el uso de mapeo de no contacto con gridas. Si ustedes ven aquí hay muchos puntos, esto es una canastilla que se abre en la aurícula izquierda y con eso me permite mapear la localización de rotores que van a perpetuar o mantener la fibrilación auricular y puedo hacer una estrategia guiada para afectar esos rotores, lo cual mejora definitivamente el resultado en ablación de fibrilación auricular. Vemos como cuando afectamos el rotor, la posibilidad de mantener el paciente libre de fibrilación auricular es de más del 80% y cuando no tocamos los rotores, esa posibilidad se disminuye hasta el 10%. Finalmente, y como lo anterior, la modificación del sustrato de taquicardia ventricular. Este es un paciente de nosotros, igual que el anterior, lo morado es tejido sano y ustedes donde ven amarillo son 2 cicatrices grandes posinfarto, con un canal en la mitad de tejido sano que mantenía una taquicardia incesante y frecuente y cómo uno puede ir
con los nuevos sistemas de mapeo, localizar estas áreas y cortar estos canales eléctricos para tratar de curar al paciente. ¿Cuál es el objetivo? Pues mejorar síntomas, disminución de descargas del dispositivo, disminución de la necesidad de antiarrítmicos. Algunos estudios recientes ya están mostrando modificación de la mortalidad, específicamente en pacientes que quedan no inducibles. Prevención de arritmias, estos son otros grupos mucho más, diría yo, osados, donde están planteando la ablación como primera línea por delante de los desfibriladores. Y pacientes con taquicardias ventriculares sin disfunción ventricular asociada, que no requieren un desfibrilador, esta puede ser una opción terapéutica bastante útil. Como ven, es un campo amplio el desarrollo que tenemos y nos permite evaluar un futuro igualmente amplio en la intervención cardiovascular en electrofisiología. Muchas gracias. Esto no es nuevo, esto es una metaanálisis, un análisis del grupo de LIP, que probablemente es la gente que más publica en el mundo acerca de anticoagulación y de nuevos anticoagulantes, donde se compara el efecto global de los nuevos anticoagulantes contra la warfarina. Y definitivamente vemos que a pesar de que la warfarina sigue siendo una forma importante y útil de cuidado de los pacientes, pues en general todos estos medicamentos muestran tasas menores de ACV y sobre todo una reducción significativa de la mayor complicación de la anticoagulación, que es en la forma de hacer anticoagulación y en las expectativas de anticoagulación de los pacientes. Han aparecido una nueva guía de estimulación cardíaca, de hecho hay dos guías, una guía de recomendación de la Sociedad Americana, del American Heart, bastante compleja de entender y bastante difícil, una guía europea que aparece más o menos hacia el mes de agosto, donde se integran nuevos conceptos que me parece interesante que revisemos. Lo otro que es muy importante es la aparición de nuevas tecnologías integradas a la electrofisiología, especialmente imágenes de resonancia magnética como guía y elemento fundamental dentro de la estructuración de las estrategias de ablación de los pacientes, cambios en la forma de hacer ablación de fibrilación ventricular, aparición de nuevas técnicas, aparición de nuevos elementos y finalmente modificación del sustrato arrítmico en taquicardia ventricular como una opción terapéutica para pacientes bastante complejos que antes se consideraban casi sin ninguna oportunidad. ¿Por qué es importante hablar de anticoagulación en fibrilación auricular? Esta publicación, ni siquiera está en publicación, donde se revisan gran parte de estos temas que hay de nuevo en electrofisiología en este año. Todos los años tenemos cambios importantes en el área de electrofisiología. Este año las áreas de interés siguen siendo fundamentalmente la parte de fibrilación auricular, un énfasis muy importante en la anticoagulación y en la aparición de nuevos anticoagulantes, una tendencia que venimos en el mundo más o menos desde los últimos 4 años, donde ha habido un cambio. Queremos hablar hoy un poco de los avances en electrofisiología. Para quienes quieran ampliar un poco más la información al respecto, hay una publicación en el JACC de este mes, de los últimos 15 días, un recibido para